Buen día con todos. Buenas noches o buenas tardes o buenos días, dependiendo del momento que estamos escuchando. Estamos en la semana número 21 de nuestro ciclo. El tema es la vanguardia y esta vanguardia concierne a la narrativa, ¿ya? A la narrativa, parte uno, ¿sí? Nuestros objetivos en esta sesión van a ser conocer cuáles son las características de esa nueva narrativa. En segundo lugar, ¿en qué consiste el cuento fantástico? Al menos vamos a explicar en función a los cuentos de Jorge Luis Borges, el libro Ficciones. En tercer lugar, vamos a analizar las temáticas y características de ficciones, ya de esta obra cumbre de Jorge Luis Borges. Antes, creo que es importante que hagamos un contraste entre la narrativa clásica y la nueva narrativa, vale redundancia. ¿Ya? Entonces ponemos acá recordando, vamos a llamar así, narrativa tradicional y narrativa o nueva narrativa, si quiere. ¿Ya? Pongamos esto, ¿no? En la narrativa tradicional, más o menos nos ubicamos con técnicas clásicas, em, técnicas clásicas o tradicionales, como por ejemplo narración lineal, el narrador omnisciente, ya muchas descripciones, bastante verosímil, ya bastante verosímil, ya. Tiempo lineal, por ejemplo, tiempo lineal o lógico, o cronológico, si quieren, cronológico, ya, tal como es la vida, ¿no? Tal como es la vida que conocemos, en un aspecto superficial, plano, ¿ya? Entre los ejemplos que podemos citar acá, podrían ser, entre otros, en nuestra narrativa clásica, hablemos de Perú, empezamos por Perú. Sería pues Ciro Alegría con El mundo es ancho ajeno. Si hablamos de otros países, por ejemplo Venezuela, sería pues Rómulo Gallegos, ya Rómulo Gallegos, no sé si han escuchado de él, espero que sí. ¿Y cuál es una de las novelas más conocidas de Rómulo Gallegos? Doña Bárbara, ¿no? Doña Bárbara. Entonces esas obras se parecen a las de Dostoyevsky, Honoré de Balzac, Chekhov, entre otros, ¿ya? En la narrativa tradicional. ¿Cuándo se ha dado esto? Más o menos esta narrativa se ha dado aproximadamente, a ver, en el caso de nuestra narrativa hispanoamericana, se ha dado más o menos entre 1910, no sé, más que 1910 a 1930, ¿no? 1930, aproximadamente, ¿ya? En ese lapso se da esta narrativa tradicional y tiene un nombre, se llama regionalismo, ¿ya? Es la narrativa tradicional. La nueva narrativa eh, hispanoamericana, si nos guiamos por la cronología, se da más o menos entre los años 40 y 50. En este lapso se da, por ejemplo, lo que podemos llamar, por un lado, la, lo que podemos llamar L'Oreal Maravilloso, con Asturias, ya, con Miguel Ángel Asturias, autor de El señor presidente. También se da con Alejo Carpentier, autor de El reino de este mundo. Se da con Juan Rulfo, autor de Pedro Para.
¿bien? Y por otro lado, eh, vamos a llamar así, literatura fantástica. Literatura fantástica con eh, Jorge Luis Borges, con Jorge Luis Borges, entre otros autores, pero él es el más icónico, ¿no? Esto se da entre los años 40 y 50. A este periodo San Marcos llama, a este periodo llama etapa emergente, a este periodo llama etapa de consolidación, ¿ya? Es una nueva narrativa que tiene como eje el cambio de técnicas, para que puedan tener una idea. Sigue creciendo, no se queda solamente con esta etapa de la consolidación, como les he dicho, ¿ya? A este periodo se le llama la consolidación. Vamos a poner acá, ¿eh? Ya, consolidación. Eh, Sino que esta literatura continúa, ¿ya? Están imaginando los años 60 y 70, ¿ya? Si hablamos de los años 60 y 70, estamos hablando del apogeo, ¿verdad? Del apogeo, y en este apogeo se da el famoso boom de la narrativa hispanoamericana, ¿ya? Seguramente van a desarrollar en hispanoamericana dos o tres, ¿ya? Y pongamos nada más dos autores. Bueno, Mario Vargas Llosa, y pongamos pues al mago, ¿no? Gabriel García Márquez, ¿ya? Entonces, ese es más o menos el panorama pre. Entonces, vamos a hablar de todo esto, de la nueva narrativa, ¿ya? Entonces, ese inicio de nueva manera de contar, ¿no? Rompiendo con el tiempo, empieza en los años 40, 50, ¿ya? Con Rulfo, con Borges, etc. Entonces, hoy nuestro tema es Borges, ¿no? Que está circunscrito dentro de la nueva narrativa, ¿de acuerdo? Entonces, borramos esto y pasamos a entender en detalle a una de las características de la nueva narrativa. Entonces, acá el título es Nueva Narrativa, ¿sí? Empecemos leyendo estos párrafos, esta manera como cuentan, ¿no? Dice, al recorrerse las nubes, el sol sacaba luz a las piedras, irisaba todo de colores, se bebía el agua de la tierra, jugaba con el aire dándole brillo a las hojas con que jugaba el aire, ¿no? Hasta ahí vemos tercera persona, ¿no? Al recorrerse las nubes, el sol sacaba luz a las piedras, ¿no? Cuando se limpiaban las nubes, ¿no? Irizaba todo de colores, ¿no? Se bebía del agua de la tierra, ¿no? Entonces, la luz, los rayos solares y el agua, ¿no? Que genera colores, ¿no? Se bebía el agua de la tierra, jugaba con el aire, dándole brillo a las hojas con que jugaba el aire, ¿no? Una descripción concreta, ¿no? Eh, el mismo texto de Rulfo, de la novela Pedro Páramo, en otro párrafo. Pensaba en ti, Susana, en las lomas verdes, cuando volábamos papelotes en la época del aire. Oíamos allá abajo el rumor viviente del pueblo mientras estábamos encima de él, arriba de la loma. Está recordando lo que acá en Perú llamamos volar cometa, ¿no? También hay ese juego. ¿Ya? Pensaba en ti, lo está diciendo en primera persona. Entonces ahí es un punto de vista eh, interior, subjetivo, ¿no? Y ahí vemos un cambio, ¿no? Otro es la presencia de técnicas, como por ejemplo el monólogo interior, ¿ya? Esta multiplicidad de voces también es una técnica, por si acaso. Entonces estamos dentro del marco de las características de la nueva narrativa. Como recordarán, el monólogo interior es el libre fluir, ¿no? Del pensamiento de nuestra inconsciencia sin que medie la razón, la lógica, ¿no?
la reflexión, ¿no? Sino que es de manera espontánea, ¿no? Que sale a través de recuerdos, a través de sensaciones, y que repito que no tienen ninguna lógica, ¿no? Un gran ejemplo seguramente recuerdan ustedes con Ulises de James Joyce o de repente con las novelas de William Faulkner en sus tantas narraciones, el sonido de la furia, Luz de agosto, etc. Ahora, grafiquemos con el párrafo del señor presidente de Miguel Ángel Asturias. ¿Ya? Pedro Páramo, por si acaso, es de Juan Rulfo. ¿Ya? Entonces vamos a ejemplificar el monólogo interior. ¿Ya? Ustedes leen en voz silenciosa y yo es lo que se escucha, ¿no? Curva de curva en curva de curva, curva de curva, curva, la mujer de Lot, la que inventó la lotería. Las mulas que tiraban de un tranvía se transformaban en la mujer de Lot y su inmovilidad irritaba a los travieros que, no contentos con romper en ellas sus látigos y apedrearlas, R, Ingridiota, Ingridiota. Bueno, dejo a unos de ustedes que postula a psicología o tiene sus nociones de psicología. Hay pues inconsciencias, pero podemos hilvanar, podemos darle un sentido, ¿no? Podemos relacionar, podemos leer algo en estas expresiones, ¿no? Eh, por ejemplo, en esta última vemos alusión a Dios, a Inri, a Jesús crucificado, y un insulto, digamos, ¿no? Un insulto o una sensación disgustada en que se encuentra el personaje, ¿no? El personaje. Bueno, entre otras, pues salen pues esas expresiones sin que maneje con una estructura, con una lógica. Otra de las características, creo que es el más notable para que haya el flashback, ¿no? Es la ruptura con el tiempo lógico, ¿ya? Un paréntesis, cuando llegan al boom, ahí se consolidan esos dominios de las técnicas. Acá estamos empezando, pero ya no hay nuevas formas de relatar una historia. Entonces se altera el orden de los sucesos tal como dice el nombre, y leamos este otro párrafo de Pedro Páramo, del maestro mexicano Juan Rulfo. Dice, no, yo preguntaba por el pueblo, que se ve tan solo, como si estuviera abandonado. Parece que no lo habitara nadie. No es que lo parezca, así es. Aquí no vive nadie. Y Pedro Páramo murió hace muchos años, ¿ya? Entonces, estamos comentando sobre ese hecho en un momento dado. Veamos los siguientes. Dice, siéntate, Fulgor, aquí hablaremos con más calma. Estaban en el corral. Pedro Páramo se arrellanó en un pesebre y esperó. ¿Por qué no te sientas? Prefiero estar de pie, Pedro, como tú quieras, pero no se te olvide el don. ¿Quién era aquel muchacho para hablarle así? Ni su padre, don Lucas. Páramo se había atrevido a hacerlo. Entonces vemos que el primer caso es el presente o el pasado cercano, donde Pedro Páramo no está, ¿ya? O ya murió, ya murió, pero en este párrafo vemos que se ha ido al pasado, donde está aún vivo Pedro Páramo, justamente él está hablando, él participa en el diálogo, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos, qué más podemos comentar de las características de la nueva narrativa? Eh, tenemos, sí, experimentación lingüística. Como su nombre indica, las palabras se pueden pues someter a múltiples cambios onomatopeicos, este,
y ustedes que han llevado el lenguaje, la formación de palabras, podemos eh, someter, ¿no?, a tantas derivaciones parasintéticas, etcétera. Entonces, pues aparece una riqueza sonora de palabras, ¿no? Entonces se explora la capacidad expresiva del lenguaje, sonoridad, forma, etcétera. ¿Ves? Alumbra, alumbre, alumbre, luz de piedradumbre, como zumbido de oídos persistía el rumor, las campanas a la oración, mal doble estar de la luz en la luz, de la sombra en la luz, alumbra, alumbre de alumbre, luz de poder piedradumbre, sobre la podredumbre, alumbra, alumbre de alumbre, ¿no? Eh, a unos llaman que es una onomatopeya, eh, otros denominan de otra forma a esta técnica, a este juego de palabras, ¿no? Aliteración también podría ser, ¿no? Pero es cómo juega con la palabra, mezclando, formando, yuxtaponiendo, es derivando, etcétera, ¿no? Igual ustedes pueden intuir, deducir algún determinado significado. Por ejemplo, dos pistas, ¿no? Luzbel, Satanás, ¿no? Hay que recordar que El Señor Presidente es una novela contra la dictadura, ¿no? La dictadura genera oscuridad, la dictadura genera, pues, tiniebla, miedo, ¿no? Y de paso los invito a leer esa hermosa novela del Premio Nobel 1967, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Otra característica es la presencia del realismo mágico. A unos llaman lo real maravilloso. Hay una diferencia, pero vamos a entender como sinónimos, ¿ya? Para no hacernos mucho problema. Visión más compleja de la realidad al añadir elementos míticos, mágicos, religiosos, ¿no? Entonces, ante a una realidad que ya existe, se le agrega una realidad religiosa, filosófica, una realidad costumbrista, etcétera, ¿no? Se le añade todo eso, ¿no? Veamos un ejemplo con este párrafo de Alejo Carpentier del Reino de este Mundo, ¿no? Dice: todos sabían que la iguana verde, la mariposa nocturna, el perro desconocido, el alcatraz inverosímil, no eran sino simples disfraces. Dotado del poder de transformarse en animal, de pezuña, en ave, pez o insecto, Macandal visitaba continuamente las haciendas de la llanura para vigilar a sus fieles y saber si todavía confiaban en su regreso, ¿no? Entonces, en las tantas formas y los tantos animales que se transfigura, que se transforma, que se convierte, que se metamorfosea, ¿no? Es mágicamente, ¿no? Este perseguido africano Macandal, ¿no? Eh, pueden relacionar a ustedes con nuestras curaciones ancestrales de los ejercida por los chamanes, por los maestros. Pueden relacionar a ustedes con las creencias que tenemos como el Incarri, etcétera, ¿no? Entonces, eso está vigente, presente. No olvidemos, por ejemplo, cómo no hemos apelado a esos recursos acá en esta pandemia que felizmente parece que ya estamos saliendo, ¿no? El Kion fue algo poderoso, por ejemplo, para muchas poblaciones tan lejanas de las ciudades, ¿no? Entonces está presente muy fuerte la imaginación, la creencia, ¿no? Todo eso es eh, cotidiano, como diría el Carpentier, como diría García Márquez, ¿no? Por ejemplo, nuestras supervivencias también son, pues, maravillosos, ¿no? En el sentido, pues, increíbles, ¿no? Cómo vivimos, en verdad, cómo vivimos con un sueldo mínimo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso se da en varias dimensiones, en lo político, en lo económico, etcétera, ¿no? Es, bueno, ya no grafico, ya, cómo estudiamos también, ¿no? También forma parte del hogar maravilloso, ¿no? San Marcos, solamente San Marcos, desde hace casi 500 años, pero una sola San Marcos, ¿no? Eso también es increíble, ¿ya? Se ha tenido eso, pero la cantidad de postulantes ha aumentado. Pero ese es otro ejemplo de ese realismo mágico, lamentablemente cotidiano, ¿no? Común.
Otra de las técnicas, otra de las características más que una técnica, sería esta reflexión de Julio Cortázar, ¿no? Que nos hablaba del lector macho, ¿no? Sin alusión al feminismo ni al machismo, pero alude al lector activo, ¿no? Requiere la participación activa del lector en la construcción del sentido global del texto. Por ejemplo, si solamente escucharan así como alumbre, 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 o sea, simplemente eso, si no hurgan más allá qué es lo que quiso decir, entonces no estamos completando el mensaje del autor, no estamos entrando al fondo de esta historia. Entonces es importante que el lector sea más atento, ¿no? Participe, ¿de acuerdo? El lector colabora en la construcción del significado, ya que la estructura o forma del texto es compleja, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Al entender, en verdad, hay un disfrute, te habrás convertido en un personaje más, posiblemente, ¿no? Al menos es el ideal de los Cortázar, de los Borges, ¿no? De los Vargas Llosa, de los Rulfo, etcétera, que empezaron esta nueva narrativa. Bien, Borges, en la etapa de consolidación, como ya les mostré al inicio, en una especie de resumen panorámico, valga la redundancia, pertenece no a la literatura del oral maravilloso como Miguel Ángel Asturias, como Juan Rulfo, como Alejo Carpentier, y en el Perú sería pues Arguedas, ¿no? Donde un ingrediente fuerte es lo hispanoamericano o prehispánico, si quieren, lo mesoamericano, lo africano, lo andino, ¿no? Que son los elementos prehispánicos, ¿ya? No tiene esa connotación y hasta política, ¿no? Porque sobre todo Miguel Ángel Asturias critica de manera directa al capitalismo, a la dictadura, a Estados Unidos, ¿no? Cual Pablo Neruda eh, en su tercera etapa, ¿no? O Vallejo, digamos, ¿no? A través de este canto a la unidad en búsqueda de una revolución. No, Borges pertenece en esta etapa de consolidación a la segunda variante, que se llama la literatura fantástica, una literatura de carácter más ecuménica. Entonces les presento acá a Jorge Luis Borges, ¿no? Borges es poeta, es ensayista, pero ha logrado preservar o brillar en el tiempo a través de sus cuentos. Y sus cuentos son de carácter fantástico, con una base filosófica. Les explico un poco, comparto con ustedes qué se entiende por cuentos fantásticos, pero antes iríamos a comentar qué cosa es un relato fantástico. Según este estudioso, Todorov, en su libro Introducción a la literatura fantástica, señala que el relato fantástico es aquello que contiene lo extraño, ¿no? Lo extraño. Eh, Hay que entender por lo extraño eh, que es un hecho fuera de serie, pero que tiene lógica. El ejemplo que él nos comparte es este cuento de Edgar Allan Poe que se llama Crímenes en la calle Morgue, ¿ya? Crímenes en la calle Morgue. Eh, Ahí pues han muerto varios, pero el que mataba era un mono, ¿no? Es una especie de chimpancé. Entonces, sí, los hechos son bastante exagerados, fuera de lo común, podemos llamarlo así, pero si sometemos a la lógica de razonamiento, es verosímil, ¿no? Es posible, ¿no? Que un chimpancé pueda matar, algún animal puede matar a las personas, ¿no? Igual habría otro ejemplo, invito también a que lean los cuentos de Horacio Quiroga. Por ejemplo, en este instante recuerdo El almohadón de espumas, ¿no? Como una mujer, ¿no? Una pareja tan feliz, digamos, que se casa, su esposo feliz, ¿ah? Se aman mucho,
de noche a la mañana ella empieza a desfallecer, digamos, ¿no? No puede levantarse en la cama y cada día está, con bajo de peso, ¿no? Al final muere, ¿no? Porque ninguna curación ha podido sanarla, ¿no? Ningún médico, ¿no? Y pues cuando va a limpiar la casa, la criada levanta la almohada y debajo había pues, ¿no? Una suerte de, que un animalito que nosotros conocemos sería pues el zancudo, más o menos así, ¿no? Esto había succionar su sangre y cada vez la debilitaba, digamos, ¿no? Entonces tiene lógica, ¿no? Te podemos encontrar una lógica. Ese sería uno de los rasgos del relato fantástico, ¿no? Lo extraño, ¿no? Eh, si quieres, lo increíble, digamos, ¿no? O sea, y el otro elemento es el llamado del relato, el término maravilloso, ¿no? Lo maravilloso es aquello que rompe toda lógica, ¿ya? Es ya tremendamente exagerado, ¿no? Entonces, cuando tiene estos rasgos, ¿no? Ese relato, esa novela o ese cuento es fantástico, ¿ya? En el caso de Borges combina esto, pero con una base filosófica, ¿no? A ver, ¿cómo es una base filosófica? Una base del idealismo, por ejemplo, pone ahí la base de Berkeley, pone ahí la filosofía de Descartes, ¿no? De Hegel, ¿no? De Schopenhauer, ¿no? Pero creo que abundan estos filósofos idealistas que ustedes conocen, ¿no? Dentro de eso, ¿no? Siempre tiene una filosofía. Bien, Borges, entonces, como le decía, es poeta, ahí están sus libros de poesía. El, dicho sea de paso, es ultraísta, ¿no? Recuerden que la vanguardia tiene un conjunto de ismos y en Argentina él desarrolla el ultraísmo, está circunscrito en el ultraísmo. Sus primeros libros no son de tan calidad, sus últimos poemas sí, pero como ya les dije, él destaca en la narrativa y exactamente con el cuento, ¿no? Son dos los libros más importantes de Borges en la cuentística. Uno es el Aleph y el otro es Ficciones, ¿ya? Pero para algunos que queremos entrar al mundo de Borges, queremos empezar con la lectura de él, porque no tan fácil no es exactamente, ¿no? Borges. Siempre les recomiendo, así como en Vallejo, ¿no? No entra de frente con Trilce, sino empezar, por ejemplo, por Poemas Humanos, Los Orelos Negros. Algo parecido podría ser con Borges. Les recomiendo leer El Libro de Arena. Ya es un libro de su senectud, más sencillo, ya no da pues esa, esa gala de el lucimiento, el lujo, la experimentación, ¿no? Es más humano, digamos, ¿no? Borges. Bien, también tiene ensayos, creo que les comentaba, también es ensayista Jorge Luis Borges, ¿no? Ahí está, Historia de la Eternidad, Nueva Refutación del Tiempo, entre otros. Bien, entonces hablemos de ficciones, ¿no? Antes de pasar a ficciones, les recomiendo en el libro El Aleph tres cuentos, ¿no? Uno, Emma Sun, dos, El Inmortal, y tres, el cuento que lleva el nombre, ¿no? El Aleph. ¿Bien? Ya no les comento de ninguno para que ustedes puedan leer, y otro para que podamos centrarnos en el libro Ficciones que está en nuestra programación. A ver, pertenece esta obra al género narrativo, especie y cuento. A ver, ¿qué características tiene este libro Ficciones? Como todos como toda la producción cuentística de Borges, tiene una densidad semántica. ¿Qué significa eso? Que una palabra tiene bastantes significados, dos o tres significados, o si quiere un significado profundo. Dice, cada palabra es como una pieza imprescindible que no puede faltar. Eh, bueno, hay dos conceptos acá. Densidad semántica es cuando una palabra tiene bastante peso, ¿ya? Pero al mismo tiempo, esta otra, cuando dice, pues, que no puede faltar, dice, es una pieza imprescindible que no puede faltar, es la palabra exacta, digamos, ¿no? El significado exacto, si quieren, ¿no? Por otro lado, tiene esta otra característica, ¿no? La brevedad, ¿no? La brevedad. Él no es
como nuestros políticos que hablan mucho, pero no dicen nada, ¿no? Él no. Él es de pocas palabras, es de oraciones precisas, ¿ya? Sintaxis es oración, frase, ¿ya? Son frases precisas, oraciones precisas, ¿ya? Pues este es sinónimo de lo breve. Entonces, por algo no tiene novelas, porque la novela es extensa por naturaleza, el cuento es breve, el cuento es la novela en poesía, ¿no? En poquito hay todo un todo, ¿no? Tiene carácter fantástico, ya les he explicado con cierta amplitud qué cosa es un relato fantástico, ¿no? Entonces acá una idea más, ¿no? Resalta lo que espero que estén entendiendo, dice, trasciende los límites o esquemas racionales o naturales. O sea, va más allá de los límites, va más allá de lo lógico, va más allá de lo natural, ¿ya? Otro rasgo que tiene Borges es que, a diferencia de otros escritores que son vivenciales o neorrealistas como Vargas Llosa, como Julio Cortázar, no necesariamente Julio Ramón Ribeiro, ¿ya? Porque Cortázar tiene dos tipos de obras, ¿no? Tiene literatura fantástica, tiene cuentos fantásticos, es un discípulo de Borges por si acaso, y también tiene muy vivenciales, ¿no? Como su novela, Rayuela. Pero volviendo acá, eh, el mismo Vallejo es muy vivencial, ¿no? Pone su proyecto muy humano, muy noble, como el poema Masa, por ejemplo, ¿no? Que participemos todos, ¿no? Para que haya cambio. En Borges no hay nada de eso. Borges es un hijo del libro, es un libro, eh, entonces su referencia, su emoción es en base a bibliotecas, a libros, ¿no? En suma, la literatura de Borges refleja un vasto conocimiento, ¿no? De literatura, de religión, de historia, de geografía, es, entre otras sabidurías, ¿no? Entonces, en resumen, el libro, los cuentos de Borges tienen esas bases de literatura y filosofía. Y sin molestar a ninguno de ustedes, mientras más datos se tiene, se disfruta mejor el cuento de Borges, ¿no? Si sabemos la Primera Guerra Mundial, si sabemos, por ejemplo, eh, sobre Schopenhauer, sobre Descartes, sobre el cristianismo, eh, entonces sobre literatura, ¿no? Entonces podemos disfrutar, ¿no? Podemos disfrutar. Bien, sigamos con las características de ficciones. Eh, Presenta un enigma, ¿no? Puede preguntarles con otra frase, con otra terminología. Es que no solamente tiene cuentos de base filosófica, fantásticos, también tiene cuentos policiales, ya tiene cuentos policiales. Por ejemplo, acá nos habla de los cuatro puntos cardinales, ¿no? Eh, Se refiere La espada y la brújula, al cuento de La espada y la brújula. No es el único cuento policial, también es El jardín de sendero que se bifurca, ¿no? Entre otros. De pronto aparece se aloja en un hotel un señor que no se sabe si es empresario, tiene su maleta, tiene libros, todo es un empresario oculto, ¿ya? Nada tan parecido a los empresarios de Perú. Eh, pero de pronto está muerto, ¿no? Lo encuentra muerto, ¿no? Eso ocurre en el norte. Y aparecen dos investigadores, ¿no? Uno muy policía y el otro un investigador un poco curioso, ¿no? Un poco que apela a todos los recursos, ¿no? Es un heterodoxo, ¿no? Muy moderno, ¿no? ¿Ya? Y se contradicen ambos, ¿no? Mejor dicho, no se ponen de acuerdo. Y mientras tanto ocurre un segundo asesinato.
¿ah? Eh, y mientras están buscando, aparece ya un tercer asesinato. ¿Ya? Un tercer asesinato. Es ahí donde el que no tiene la técnica del policía, del SIN, del KGB, de la CIA, y el otro, recibe, pues, ¿no? Con que un mensaje donde dice que ya no habrá más muerte, ¿no? Porque ya hemos eh, cumplido, ¿no? Porque lo que pasa es que dejó unas escrituras, ¿no? Unos signos, ¿no? Y ya hemos cumplido el triángulo perfecto, ¿no? Triángulo perfecto. Pero este investigador se da cuenta que lo que pasa es que alude al número 4, ¿no? Tetramón, o sea, algo así, un término que alude a 4, ¿no? Entonces 93, entonces falta una cuarta. Entonces él piensa que es que es una trampa eso, ¿no? Y justamente le dice, te va a indicar quién es el que mató, ¿no? Quién es el autor de esa serie de asesinatos, ¿no? Eh, de pronto compra su boleto y pues saca su pasaje, pero él se anticipa, ¿no? Él saca, supongamos pues de Lima a Trujillo, pero mejor para despistar saca de Lima a Tumbes, ¿no? Claro, se va a bajar en Trujillo, algo así, ¿no? Se baja ahí efectivamente y ahí lo está esperando, ¿no? Lo está esperando y ya no tiene escapatoria para huir porque justamente el cuarto asesinato es él, ¿no? Bueno, es más bonito disfrutar en la lectura, ¿no? Entonces, este es para mostrarles, para demostrarles, en todo caso, que hay cuentos policiales. Otro de las temáticas que no solamente hay cuentos policiales, cuentos filosóficos, cuentos eruditos, sino también cuentos de tipo de los compadritos que llaman, ¿no? Claro, el cuento más conocido de los compadritos se llama El hombre de la esquina rosada, ¿no? Me gustaría que puedan leer. Eh, y otro cuento de tipo compadritos sería más o menos en Lima, si hablamos de compadritos, sería más o menos como gente de mal vivir que tenemos en muchos distritos. Quizás los más característicos sean la Victoria y el Callao, ¿no? Gente de mal vivir, digamos, no tiene una cultura poco desarrollada. Entonces, a eso llaman los compadritos, digamos, ¿no? A la gente de esa estirpe, digamos, ¿no? Que están con la chaveta, etcétera, ¿no? Y justamente hablando de la chaveta, hay otro cuento de este estilo, cuento de los compadritos, que se llama La forma de la espada. Ya, léanlo, ¿no? Es sencillo ese cuento. Otro rasgo de la cuentística de Borges que se presenta precisamente en este libro, Ficciones, es la presencia de símbolos. Hay espejos, hay biblioteca, hay laberinto, hay tigre, hay cuchillo, etc. Los espejos simbolizan la duplicidad, la multiplicación. La biblioteca representa el conocimiento. No olviden que mencioné hace un instante que Borges, el paraíso de Borges, es pues en la biblioteca, son los libros. El paraíso, por ejemplo, ¿no? De Messi, de CR7, ¿no? El estadio, la pelota, ¿no? En el caso de ustedes, espero que el paraíso sea pues un salón, un libro también, ¿no? Para Borges eso, ¿no? Entonces, cualquier duda que tengamos, libro, ¿no? Cualquier duda que tengamos, libro, o sea, es una metáfora del conocimiento, ¿no? Por otro lado, el laberinto es el símbolo del caos, no el símbolo del caos, que no podemos saber todo, todo está desordenado. El tigre simboliza el tiempo, ¿no? ¿Cuándo empieza, cuándo termina, ¿no? O sea, ¿dónde empieza esa línea, dónde termina? ¿No? Pues una de las alusiones que se le puede dar al tigre. Otro de los símbolos, el cuchillo, es como de un hombre de letras, de libros, el cuchillo. Bueno, también sería una especie de deseo, como quisiera ser también ese hombre que pelea, ¿no? Es más o menos como ustedes o nosotros, que no tenemos la habilidad de Messi, de Maradona, de CR7, pero quisiéramos, ¿no? Quisiéramos, ¿no?
Entonces, y de manera recurrente, ¿no? Y así aparece el cuchillo de manera recurrente. Entonces, Borges no es de cuchillos, ¿no? Pero representa la violencia. Yo creo que es un poco literal el símbolo, ¿no? Bien, eh, los temas que aborda en este cuento, en este libro, ficciones, son, por ejemplo, de carácter filosófico, la metafísica. Simplificando, entenderemos que la metafísica es el idealismo, ¿no? Es eh, y lo contrario, si quieren, del marxismo, ¿no? Entonces, la ambigüedad entre la realidad y la ficción, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que está casi en todos los cuentos. No exactamente desarrolla eso, sino que están interrelacionados con otros temas, con otras temáticas. Otro de los temas que aparece acá es el tiempo. El tiempo. Es un tiempo fugaz, el tiempo cronológico, el tiempo lineal, el tiempo de Europa. Ah, pero al mismo tiempo, vale redundancia, hay un cuento que recuerdo, el tiempo que detenido, ¿no? Que se llama El Milagro Secreto, ¿no? También recomiendo que puedan leer, ¿no? El Milagro Secreto. El caos, otro de los temas, ya que aparecen los símbolos, ¿no? El caos y al mismo tiempo el orden, ¿no? El mundo como una realidad sin sentido, como un laberinto, ¿no? ¿Cómo explicar esta red, por ejemplo, de la corrupción? ¿Dónde empieza, dónde termina, ¿no? Etcétera. O sea, pues, la vida es eso, ¿no? O sea, dónde empieza el amor, dónde termina, digamos, ¿no? O sea, entonces, la condición humana es compleja, o sea, como que quiere retratar eso, ¿no? Tanto el mundo como el hombre, porque el hombre es un mundo, ¿no? Otro el tema es el azar, ¿ya? Es como dice acá, un factor central en la estructura del universo, ¿no? ¿Cómo está, cómo existe vida acá en el planeta Tierra? Es fruto del azar, ¿no? ¿Cómo existe, por ejemplo, el enamoramiento? ¿Cómo así estás con esa persona? O sea, fruto del azar. O sea, muchas situaciones de la condición humana son fruto del azar. El amor, la muerte, etc. El valor o la cobardía ante la muerte. No sé, algunos podemos ir de frente, ir a la muerte. Estamos pensando cuando queremos ir allá, no le tenemos miedo a la muerte. Por ejemplo, en la parte final de las ruinas circulares. O cuando tenemos la cobardía, ¿no? La forma de la espada, ¿no? El doble, los espejos como metáfora de la identidad, ¿no? Eso encontramos muy claramente, sobre todo en el jardín de sendero que se bifurca, ¿ya? Por ejemplo. De dos partes este libro. La primera parte se llama Jardín de Senderos que se bifurcan. Están acá los maravillosos cuentos Long Over Orbitertius, el acercamiento de Almotacin, ¿no? Pierre Menard, autor del Quijote, La ruina circular, la lotería de Babilonia, examen de la obra Herbert Quinn, la biblioteca Babel, el jardín central que se bifurca, y la segunda parte que se llama Artificios, con los cuentos fundes de memorias extraordinarios. Por ejemplo, cómo nosotros admiramos, ¿no? A los que tienen buena memoria, pero ese es malo, es bueno. Sería interesante que lean el cuento y ustedes mismos saquen esa conclusión. ¿Es bueno tener buena memoria o es malo? Ahí está, ahí desarrolla. Otra de las características, antes de irme, otra de las características de Borges es que algunos de sus cuentos son tipo de ensayos. Y es más, otro de los rasgos es que él te pone como si fuera un ensayo, como si fuera una monografía, te pone fuentes, te pone bibliografía, ¿ya? Pero con todo eso, no sé si está entre las características, pero resalto, es un siguiente rasgo, ¿no? El humor. Él se burla, él hace bullying a toda la gente, ¿no? De verdad. Él sabe que es un genio, ¿no? Sabe que es un erudito, ¿no? Sabe que piensa rápido, ¿no? Sabe que usa filosofía matemática en su cuentística. Así que hace gala todo eso, ¿no? La forma de la espalda, el tema del traidor y el héroe, la muerte de la brújula, el milagro secreto, las tres versiones de Judas, ¿no? Entonces acá bueno, les pregunto, ¿no? A ustedes que a uno de ustedes quizás son católicos, ¿no? ¿Quién es el traidor, Judas o Jesús? Lean el cuento, ¿no? Ahí van a encontrar quién es el traidor. El fin, la secta del Fénix, el sur, ¿no? Otro cuento tan breve y potente también este cuento.
¿no? Eh, Está luego de un accidente, está hospitalizado. Luego se sana y va a su pueblo. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿en verdad va a su pueblo? ¿En verdad se ha sanado? Lean. Bien, comentemos sobre Tlön Ovar Orbis Tertius. Leamos con ustedes el resumen de este cuento, ¿no? Los cuentos complicados. ¿Ya? Yo sé que ustedes, por lo que diga complicado, no se van a milanar, ¿no? No se van a minimizar, ¿no? Al contrario, van a ser, porque cuán complicado, yo que soy un lector de Hegel, de Kant, ¿no? Seguramente vas a leer, ¿no? Dice, Borges personaje comienza a notar la aparición de ciertos objetos en el mundo cotidiano que remiten a este universo imaginado. No olviden que otro de los rasgos de lo fantástico de Borges es que mezcla la realidad palpable, verosímil, creíble, reconocible, con una realidad que no podemos conocer. Eso consiste más exactamente el cuento fantástico de Borges. Entonces acá, como dice el resumen, uno de los personajes es Borges. ¿Ya? El otro personaje es su amigo, ahorita va a venir el nombre de su amigo, Bioy Casares, ¿ya? Su amigo, su colega, ¿no? Es como hablar, ¿cómo les digo, no? A ver, ¿quién es el amigo de Vargas Llosa? ¿No? No se puede nombrar ese Chenique, algo así, ¿no? O sea, es su amigo, ¿no? Igual, Borges es un amigo escritor, Bioy Casares. Entonces Borges ve una, eh, una brújula y un espejo, ¿no? Eh, y dice, entre las pertenencias de una princesa francesa y luego en una pulpería en Brasil, un cono metálico del tamaño de un dado, cuyo peso parece no pertenecer a este mundo, ¿no? Ahí ya vemos ya lo fantástico, ¿no? El relato cierra con la conjetura de que la invención de Tlön y de Orbis Tertius, poco a poco van a ir introduciéndose en el mundo y colmándolo hasta cambiarlo por completo. En 100 años el mundo será Tlön, ¿ya? Bueno, llega a esta conclusión. A ver, les comento un poquito, ¿no? Entonces recuerden que Borges ve eh, 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 esos objetos Eh, y tiene otra sensación porque no le gustan los espejos, porque van duplicando, porque lo que se duplica no es lo real, ¿no? O sea, él es enemigo de la copia, ¿no? Que está de moda ahora, ¿no? Plagio, copia, etcétera, ¿no? Entonces, lo que refleja no es la realidad, es un espejismo, es una impresión, ¿no? Eh, Otro hecho que le llama la atención que se encuentra eh, una revista acerca de eh, Urbar, ¿no? Acerca de Urbar. Pero no encuentran, ¿no? No encuentran eh, más referencias sobre esta revista. A medida que va pasando el tiempo, Bioy Casares regresa con esa revista. Y esa revista más o menos dice lo siguiente, ¿no? Pues acá está, mira, es al menos por acá. Dice, al menos ese inicio para que me entiendan un poquito, ¿no? Debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Urbar. El espejo inquietaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona en Ramos Mejía. La enciclopedia falazmente se llama The Anglo-American Encyclopedia, New York, 1917. Un paréntesis, sería interesante que al momento de leer ustedes se fijen en cada fecha, en cada palabra. Algunas son reales, otras son tomadera de pelo, ¿no?
Entre algunas cosas que son reales, por algo menciona Estados Unidos, el año 1917, Revolución Rusa, etcétera. O sea, es, bueno, cierro el paréntesis. Es una reimpresión literal, pero también morosa, de la Enciclopedia Británica de 1902. El hecho se produjo hará unos 5 años. Bioy Casares, de quien les habla su amigo escritor, había cenado conmigo esa noche y nos demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona, cuyo narrador omitiera o desfigurara los hechos e incurriera en diversas contradicciones que permitieran a unos pocos lectores, a muy pocos lectores, la adivinación de una realidad atroz o banal. ¿Ya? Eh, entonces, ese era el tema de ellos y de pronto aparece el espejo en la enciclopedia y la revista. Eh, entonces, acá encuentran que en una de las publicaciones, después de tiempo, encuentran que en Tlón habitan los metafísicos. ¿Ya? Los que viven en Tlón, vamos a imaginar que es un pueblo, es un país, un planeta, no sé cómo quieran llamar, ¿no? Tiene sus leyes, así como Perú tiene sus leyes, tiene su moneda, tiene su política, etcétera, ¿no? Ahí también hay una política, hay una ley, una filosofía. Entonces, leemos este parrafito para que me entiendan eso. Los metafísicos de Tlón no buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud, buscan el asombro, juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica, ¿no? Este, Acá Borges nos habla pues en este cuento con que ellos no aman la comprobación, la realidad, ¿no? ¿No? Es una especie de quijotescos ellos, ¿no? Se viven de la imaginación. ¿Ya? Y es más, ellos tienen tres categorías: sustantivos, verbos y adjetivos. Y eso es para interpretar también, ¿no? Sustantivos, solamente la sustancia, ¿no? El nombre, y acciones y calificaciones, ¿no? ¿Qué más nos querrá decir eso? ¿No? Eh, Acá está lo que les hablaba, pues que habla tipo de ensayo con referencias bibliográficas. En otro momento encuentran dentro de esto eh, otro, vamos a llamar otra nación, otro lugar que se llama Urbar, ¿no? Si este es el mundo de la filosofía, Etlon, Urbar. Dice Ubar, la vida es más simple todavía, donde no hay ni siquiera verbos ni sustantivos, sino adjetivos en monosílabas, ¿ya? En monosílabas, ¿no? En lugar de sol, llaman áureo, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual es para pensar, ¿no? Igual es para pensar. Eh, y siguen buscando, ¿no? Siguen buscando eh, la explicación de todo esto, ¿no? Entonces, parece que el mundo es eh, orbis tertius, ¿no? Entonces, ahí la vida es más o menos, no sé si exactamente como una combinación de este estilo de vida con esta filosofía idealista, pero encuentran este objeto que les comentaba, ¿no? En una caja brasileña encuentra un cono, ¿no? Un cono metálico del tamaño de un dado, cuyo peso no parece pertenecer a este mundo, ¿no? Entonces, pareciera que estamos ya con habitantes que puedes imaginar en lenguaje cotidiano de otra galaxia, ¿no? Los que nosotros llamamos los extraterrestres, ¿no? Entonces, todo eso elocubra, ¿no? En este cuento. Eh, Tlon Ubar Orbis Tertius. ¿Eh? Otros de los cuentos que les podemos compartir es las ruinas circulares. ¿Ya? Hablemos un poquito, el resumen, y luego les comento un poquito más. Un hombre llega en una canoa de bambú a un lugar con un propósito claro, sobrenatural, pero no imposible. Soñar un hombre hasta hacerlo realidad. Comienza en su laberinto por soñar un corazón en 14 noches.
Luego continúa con cada órgano y en poco menos de un año sueña hasta el esqueleto y los párpados. Luego, unos remeros le hablan de un hombre mágico y un templo que el fuego no puede tocar. Cuando las ruinas del santuario del dios del fuego son destruidas nuevamente por el incendio, el mago camina hacia las llamas, pero las atraviesa sin quemarse. Descubre con terror que él también es una apariencia, que otro lo está soñando. Les comento, ¿no? No sé quién lo ha enviado. ¿Ya? Así empieza, digamos, ¿no? Bueno, al menos, bueno, eh, bueno, me hubiera traído por acá el texto, pero quisiera que disfruten eh, una partecita de este párrafo. Dice, el propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar a un hombre, quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Ese proyecto mágico había agotado el espacio entero de su alma. Si alguien le hubiera preguntado su propio nombre o cualquier rasgo de su vida anterior, no habría acertado a responder. Y justo esta última idea es lo que quería comentarles. No se sabe quién es. Está más o menos como in media res. No se sabe quién es. Solo que ha recibido una orden y va a poner en acción ese encargo, ¿no? Rema contracorriente por una especie de selva, digamos, ¿no? Para ir a una especie de isla o plataforma, ¿no? Donde hay unas ruinas, ¿no? Como dice el título, ruinas circulares, ¿no? Entonces, cuando va, ¿no? Contracorriente, hay, ¿no? Ramas de arbustos o árboles, hasta con espinas que lo arañan, ¿no? Y sangran, ¿no? Así llega. Llegó tan cansado a esa parte central de la plataforma, ¿no? Se queda dormido, ¿no? Ah, en, cuando se despierta, y lo habían visto los nativos, ¿ya? Cuando se despierta, ya habían cicatrizado, ¿no? Entonces ha dormido más de la cuenta, ¿no? Más de la cuenta. Eh, muchas horas, ¿no? Muchas horas deducimos. Y de pronto va a alimentarse, ¿ya? Va a alimentarse, y los nativos lo alimentan, se ayuda de ellos y se echa a dormir. Dormir no a descansar, sino a soñar, porque va a soñar a un hombre parte por parte. Como habrán visto, como recordarán en el resumen, ¿ya? Empieza por un corazón, ¿sí? El corazón, célula por célula, que tiene un corazón. ¿Cuánto se demoró? 2 semanas. 14 días, ¿ya? Y pueden asociar también 2 veces 7, 14 días. ¿No? El número 7 asocian ustedes con Adán y Eva, digamos, ¿no? Con lo bíblico. Sigamos. Y así otros órganos, y así los huesos, y así la piel, y adivinen qué parte ha sido más complicado soñar. Ya me gustaría escucharlos. Ya imaginaré sus respuestas, pero lo más complicado de todo nuestro cuerpo, no ha sido ni las uñas, ni las neuronas, no, ha sido esto, los pelos, el cabello. Cuando ella lo tuvo, pues, en ese proceso, los nativos lo estaban mirando. Él se retorcía, sudaba, sufría, ¿sí? ¿En cuánto tiempo? Y amaneció cansado, se despertó cansadísimo, con hambre, y los nativos lo alimentaron. Y así empezó dialécticamente a soñar otro. Cuando ya tiene toda una población, cuando ya tiene toda una población, eh, no le gusta, ¿no? No le gusta que sean tan sumisos, ¿no? Porque aprendían todo, más que sumisos aprendían todo, eran unas esponjas, pero no le gusta eso, le gusta más creativo. Entonces,
Cuando hace, pone una prueba, digamos, que requiere una creatividad, inteligencia, iniciativa, solo aprobó uno, el man taciturno, ¿no? De esa manera los borró a todos y empiezan a soñar otros, a las personas ideales, digamos, ¿no? De pronto le han dicho que le han hablado del fuego, que adoran el fuego, que hay una especie de rosa, ¿no? Y a eso los humanos llaman fuego, está en esa plataforma. Y indican que vaya a la plataforma más abajo, etc. Entre eso, cuando ya está orgulloso de su creación, ¿no? Ya tiene las personas, como habrá querido crearlos, crearlas. Un momento a otro, mira, el cielo está rojo por todas partes, humo por todas partes. Entonces hay un gran incendio que está acabando con todo. Ha dejado cenizas a todo lo que ha creado y a todo lo que hay. Y esas cenizas, ese fuego, el tamaño de olas gigantescas, ¿no? Lo están cercando por todas partes a este hombre. Entonces, sería pues eh, eh, bastante cruel, ¿no? Consigo mismo, esperar todavía, ¿no? Esperar todavía que llegue el fuego, mejor es ya lanzarse al fuego. Así que se lanza al fuego y no le hace nada. No le hace nada porque cuando toma conciencia, todo eso que está ahí es fruto de su sueño, de su imaginación. Entonces dice, si esta realidad existe, porque lo estoy imaginando yo también existo, siempre en cuando alguien me está imaginando, alguien me está soñando. Ese alguien es real siempre que está siendo soñado por otro, y ese otro por otro, y ese otro por otro, etcétera. Bueno, le puedo compartir acá, bueno, hay un párrafo, ¿no? Que ver, las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros, el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones de fuego. Estos no mordieron su carne, estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñando, ¿no? Decía dos comentarios. Uno, este es a título personal, es pues un homenaje a Pienso Luego Existo, Descartes. El otro es una burla, una crítica a Dios, ¿ya? Dios ha creado en una sola, a Adán y Eva en un solo intento, y le salió todo lo que le salió, mire, cómo está el mundo, ¿no? No se ha corregido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acepta esas interpretaciones, ¿no? Bien. Eh, este cuentito más, el jardín de senderos que se bifurca, ¿no? Ahora que está de moda la posible tercera guerra mundial, o al menos esos comentarios con esta guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Eh, y acá justamente está basada en la Primera Guerra Mundial. El jardín de senderos que se bifurca, ¿no? Tiene, pues, entre filosófico y policial, una mezcla. Es un cuento espectacular, ¿no? También aconsejo que lea. Madden va tras el espía Yutsun para capturarlo, ¿ya? Ah, Yutsun es un espía alemán, entonces se entiende que Madden es inglés, ¿no? Yutsun se dirige a la casa del doctor Stephen Albert, quien comienza a hablar
de Xi Shui Peng y su obra, y le revela que cuando Ti Xiong Peng, abuelo de Yutsun, hablaba de escribir una novela y edificar un laberinto, se refería a una misma tarea. Esos escritos publicados en Con son un laberinto y el enigma que esconde es el enigma del tiempo. Yutsun, al ver que le quedaba poco tiempo y le urgía informar a su superior, le dispara por la espalda a Albert, el cual muere en el acto. Momento después, Yutsun es capturado por Magden. ¿Ya? Se entiende que Magden es inglés, ¿no? A ver, hasta ahí. Eh, Richard Magden, cuando el espía chino, ¿no? de origen chino, que en verdad es un espía para Alemania, que es un catedrático, parece que encuentra la pista, el dato que debe hacer llegar a los nazis, a los alemanes. Entonces llama, ¿no? A Norden, pero no le responde Norden, sino Magden, ¿no? Entonces deduce que ella mató a Norbert. Entonces ya mató a él. Entonces este Magden está buscando, está tras los pasos de este espía alemán, el chino Yutsu. Y para salvarse, no, para salvarse, no, para hacer llegar, ¿no? Eh, el encargo, ¿ya? De que va a haber pues un pueblo que va a ser bombardeado, ¿ya? Eh, pues, ¿qué hace? ¿Ya? Eh, Va a buscar a alguien con ese nombre. De esa manera se dirige, él toma un tren, baja en un paradero X, y ahí los habitantes, entre ellos los niños, los muchachos, le dicen que vaya por ese camino. A ver, ¿por qué le dicen eso? Porque, no sé, ustedes van a un lugar X, bajan en un paradero X de viaje, ¿ya? Vamos a pensar en viaje. Entonces, saben, los habitantes de ahí saben que por qué bajan ahí. Bajan ahí porque van a unas ruinas, a un lugar, entonces ya, antes que le pregunte ya te informan, ¿no? Ya, vaya por tal lugar, ¿ya? Entonces, no sé si, espero que me entiendan, ¿no? Son serviciales. Toda la gente que va a ir ahí, que no es habitante de ahí, es que van a un lugar X. Entonces, ¿cuál es el lugar X? Es la casa del doctor Steven Albert. ¿Sí? Entonces, el camino es un laberinto, pero por eso le dice, siempre voltea a la izquierda, le dice, ¿no? Siempre voltea a la izquierda. Y cuando llega era un lugar hermosísimo. Imagínense una casa de campo, y es bonito, ¿no? Con luz, ¿no? Con plantas muy bonitas, con una construcción hermosa, ¿no? Una música, ¿no? Música china, ¿no? No la música coreana, por ser la música china, es casi medio instrumental, ¿no? Tipo música clásica. Llega ahí y lo recibe, pues, Albert, Stephen Albert. Y él dice, pues yo soy estudioso, ¿no? De un novelista, ¿no? Que ha muerto, ¿no? Shui Peng. Y le habla con qué, si es el único investigador, que acá tengo sus copias, ¿no? Ha dejado una novela inédita. Y en verdad, cuando llegan a la confianza, ese eh, Shui Peng había sido el abuelo
de este espía alemán chino. Entonces, encontrar que tu abuelo, ese escritor que ha escrito, ha dejado esta obra, y esta obra es maravilloso, donde hay un enigma, ¿no? Entonces está tan emocionado, pero de pronto calcula que ya estaría cerca, ¿no? Ya estaría cerca. Así que, entre otros razonamientos, dice, ¿no? En otro tiempo yo hubiera sido alguien, en otro tiempo su amigo, en otro tiempo su enemigo. O sea, hay mil posibilidades en la vida, ¿no? Mil posibilidades. Entonces, esto, pues, llegaron a la confianza. Entonces, Steven Albert, ¿no? Cuando este catedrático chino Yu Xun, el espía alemán, esa muestra ese manuscrito, ¿no? Por favor. Entonces, como que se agache para coger el manuscrito y lo dispara, ¿no? Dispara porque ya va a llegar Magden, ¿ya? Y justamente cuando lo mata, llega, ¿no? Y lo captura. Y lo captura. Entonces puedo leer este resumen con ustedes, ¿no? La noticia del asesinato de Stephen Albert ha salido en todos los periódicos y al leerla, los altos mandos alemanes comprendieron que se trataba de la indicación del nombre de la ciudad que estaban buscando. ¿Ya cómo se llama esa ciudad? También tiene el nombre de la víctima, ¿no? Así Yosun muere habiendo cumplido con su objetivo, ¿no? Es espectacular este cuento, ¿no? Bien, acá unos párrafos, ¿no? Y colgué el tubo. Inmediatamente después reconocí la voz que había contestado en alemán. Era del capitán Richard Magden. Magden, en el departamento Víctor Runeberg, quería decir el fin de nuestros afanes y por eso parecía muy secundario, o debería parecérmelo, también de nuestras vidas. Quería decir que Runeberg había sido arrestado o asesinado. En verdad yo estaba llamando a él. Antes que declinara el sol de ese día, ya correría la misma suerte. Magden era implacable. ¿No? Ahí está la búsqueda, ¿no? Eh, leemos entre otro párrafo, ¿no? Lo demás es irreal e insignificante. Magden irrumpió, me arrestó. He sido condenado a la horca. Abominablemente he vencido. He comunicado a Berlín el secreto nombre de la ciudad que deben atacar. Ayer la bombardearon. Lo leí en los mismos periódicos que propusieron a Inglaterra el enigma de que el sabio sinólogo Stephen Albert muriera asesinado por un desconocido Yosu. El jefe descifrado, el jefe ha descifrado ese enigma. Sabe que mi problema era indicar a través del estrépito de la guerra, la ciudad se llama Albert, que se llama Albert, y que no hallé otro medio que matar a una persona con ese nombre. No sabe, nadie puede saber mi innumerable contrición y cansancio, ¿no? Su pena, ¿no? Porque matar al único hombre que sabe de su abuelo, ¿no? Es terrible, ¿no? Entonces, en otro tiempo, así es amigos, en este tiempo lamentablemente son enemigos. El jardín de senderos que se bifurcan a mil realidades, ¿no? Bueno, ese es respecto entonces a la teoría. Vamos a pasar a la práctica.